Y continuamos con el desarrollo de la información. En este caso nos predisponemos a compartir un informe que da cuenta, de cuáles son los ingresos que necesita una familia tipo en la provincia de Mendoza para ser considerada de clase media o vivir dignamente. Observamos y compartimos los datos del INDEC que dan cuenta del costo de la canasta alimentaria y la canasta básica total, que miden la indigencia y la pobreza, pero en la provincia de Mendoza se han fijado otro objetivo y de eso vamos a hablar con José Vargas, quien es director de la consultora Evaluecon. Muy buenas tardes, José, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, un placer como siempre. Es un gusto reencontrarnos por aquí, en este caso para compartir los datos, de este informe que da cuenta de los ingresos que se necesitan para vivir dignamente. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Estamos hablando de un informe que analiza cuál es el valor real de una canasta básica en base a los patrones de consumo que tiene la clase media típica conservadora. Los valores que dan los indicadores oficiales, tanto el INDEC como las direcciones de estadísticas provinciales, toma en cuenta lo mínimo indispensable. Por ejemplo, no toma en cuenta alquiler, no toma en cuenta esparcimiento o algunos servicios que son típicos de esta clase media. Con lo cual, desde ese punto de vista, si le agregamos este tipo de consumos que son típicos de esta clase media tan tradicional en nuestro país, estamos hablando de un valor que va de los 125.000 a los 150.000 pesos. ¿Qué incluye, algo anticipó recién, pero qué incluye esta canasta básica, esta canasta para la clase media? Recién hablaba de recreación y otras cuestiones. ¿Cuáles son esas cuestiones? Básicamente tiene que ver, primero, adicionarle el rubro alquiler, que no está incluido dentro de las canastas básicas que miden los organismos oficiales. Después tenemos esparcimiento, tenemos cuota a colegios privados, tenemos algunos servicios, como es, por ejemplo, televisión satelital, televisión por cable, etcétera. Y también algunas salidas que realizan en cuanto a la recreación las familias que suelen ser típicas de clase media. Sabemos que hace unos años eran 3 al mes en promedio, hoy dada la situación económica no son más de 2 al mes. Las salidas recreativas, ¿qué dato ese, José? Sí, porque básicamente cuando uno hace este tipo de relevamientos y analiza los últimos 10 años, uno ve cómo ha venido bajando este tipo de consumos, cómo la clase media se va reacomodando en cuanto a su patrón de consumo para seguir perteneciendo y mantener ese estatus de clase media, que es un estatus típico de nuestra clase social en nuestro país y que lamentablemente al ir perdiendo estos consumos uno deja de pertenecer a esa clase media. José, la canasta o el costo para la provincia de Mendoza, ¿qué tan representativo es respecto de otras provincias? Digo, hay provincias que tienen la canasta más baja, otras más alta, es un promedio, pero ¿qué estaría representando esto que ustedes analizaron para el caso específico de Mendoza? Cuando uno hace el comparativo con respecto a otras provincias del país, uno puede equiparar por ahí un poco a lo que es el patrón de consumo de Santa Fe, el patrón de consumo de Córdoba, el patrón de consumo quizás de provincias como San Luis y después Mendoza, salvando la provincia de Buenos Aires, que tenemos otro patrón de consumo completamente distinto, hay mucha más demanda, hay muchísimos más subsidios, con lo cual los precios no son comparables con el resto de las provincias. Desde ese punto de vista, uno podría hacer un comparativo con 3 o 4 provincias más. Es sumamente representativo porque en este tipo de estudios se tiene en cuenta toda la provincia y no necesariamente al Gran Mendoza o a los grandes centros urbanos como mide el INDEC. Bien, le voy a hacer ahora una consulta que tiene que ver con una definición. La clase media, ¿cómo se define la clase media? Según a veces la disciplina tiene que ver con los ingresos, para otras disciplinas tiene que ver con lo cultural, desde la economía y desde este tipo de análisis. ¿Cómo se define? ¿Quiénes entran dentro de clase media?
Básicamente a través del patrón de consumo, qué tipo de productos consumen todos los días, los 30 días del mes, qué tipo de salidas, qué tipo de esparcimiento tienen, si pagan cuotas de colegios privados, si pagan playas de estacionamiento o cocheras privadas, si realizan vacaciones mínimas 2 veces al año. Eso es el consumo típico de una clase media. Cada cuántos años cambian el vehículo de modelo, por ejemplo. En base a eso, uno analiza si realmente están dentro de lo que es la clase media alta, la clase media o la clase media baja. Bien. José, muchísimas gracias por el contacto y por referenciar este estudio con nosotros. Muy interesante. Ha sido muy amable. Gracias, hasta la próxima. Un abrazo.